El pasado martes, tan cercano como el pasado martes, el mundo fue testigo de la más reciente tragedia de la humanidad. Probablemente ya ustedes saben de qué o a qué me estoy refiriendo. Pero tan reciente como el martes pasado, repito, fuimos testigos de una tragedia para la humanidad. En esta ocasión fueron los habitantes de Beirut los afectados directamente. Varios videos, que presumo la mayoría, si no todos ustedes, pero varios videos se hicieron virales de inmediato mostrando imágenes dantescas de la magnitud de los daños de aquella explosión. Una enorme explosión en las inmediaciones del puerto de Beirut dejaron al menos 145 personas muertas, casi 5.000 o más personas heridas y hasta 300.000 personas quedaron sin hogar en fracciones de segundo. La mayoría de los habitantes de Beirut están identificados con la comunidad musulmana, comunidad que evidentemente en su inmensa mayoría practica el Islam. Y menciono este dato por el hecho de que inmediatamente en las redes sociales comenzaron no solo a publicarse los videos virales de la extraordinaria explosión y conmovedora explosión y escenas que evidentemente están relacionadas con ese incidente, sino también comenzaron a publicarse expresiones sectarias y prejuiciadas contra estos ciudadanos por el mero hecho de ser musulmanes, de ser y de practicar el Islam como religión. Uno de esos posts que alguien publicó decía lo siguiente: con todo lo que les ocurre, con todo lo que les pasa, no se arrepienten. Obviamente lo que está implícito en este tipo de comentarios es que probablemente lo que ocurrió fue un castigo o una prueba de Dios para moverlos al arrepentimiento y a la conversión religiosa. Esa fue la reflexión de algunas personas en el internet, evidentemente personas con miopía espiritual y con un corazón bastante endurecido. Dios les envió el castigo a la gente de Beirut por el mero hecho de ser musulmanes y practicar el Islam. Pero no vaya muy lejos, nosotros escuchamos muchísimos disparates como ese en Puerto Rico, especialmente cuando los huracanes y los terremotos arrasaban con Haití. Pues claro, eso es el juicio, el castigo de Dios por el vudú que se practica en Haití, que se los lleve Satanás. Así que no estamos muy lejos de ese comentario de esa persona en relación a las personas de Beirut por el hecho de ser y practicar el Islam. Cuando reflexiono sobre este tipo de comentarios, tengo que hacerme unas cuantas preguntas. Y una de las preguntas que yo me hice cuando leí ese comentario después de ver la magnitud de los daños fue la siguiente: ¿qué imagen de Dios tenemos? ¿Cuál es la imagen de Dios que usted tiene? ¿Cuál es el constructo de Dios que tiene su mente y su corazón? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo imaginamos? No solamente cuál es la imagen que tenemos de Dios, cuál es nuestro entendimiento del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Será un Dios que necesita constantemente estar probándonos? ¿Será un Dios que necesita constantemente estar castigando?
o más aún será un Dios que se deleita en enviar juicio y castigo. Hace un par de años atrás yo estaba ofreciendo mis servicios como cuidador espiritual en un centro de salud mental en el área de Río Piedras. Y yo tenía la responsabilidad de dar cuidado espiritual y pastoral a un grupo de pacientes con condiciones mentales en un hospital. En ese hospital yo no veía pacientes regulares, pacientes con otras enfermedades. Yo estaba ubicado en el cuarto y quinto piso, que lo único que había ahí eran pacientes mentales. Y mi trabajo allí, mi tiempo allí, mi participación allí era simplemente servir pastoralmente y espiritualmente a esa comunidad de personas con grandes limitaciones. Y un día, una tarde, una mañana, no recuerdo si era mañana o tarde, pero no importa, da lo mismo. Recuerdo sí muy bien que cuando terminé una terapia de grupo, habían algunos 25 o 20 personas en ese salón. Cuando yo terminé de dar la terapia de grupo, o antes de terminar, me percato que una de las personas que está en el grupo es una persona que tiene una vestimenta de monjita. Está vestida con un hábito de monjita. Y lo primero que yo pensé cuando vi a aquella monjita allí fue, bueno, probablemente es una persona de la comunidad religiosa que está aquí para dar algún tipo de apoyo, para dar algún tipo de acompañamiento a estos pacientes mentales. Pero cuando terminó todo, yo salí al pasillo para entonces ver pacientes individualmente y una de las personas que está a cargo de ver los casos me dijo, una psicóloga me dijo, reverendo, venga por aquí porque el doctor Pérez le dejó este expediente y la nota del expediente es que por favor usted vea a este paciente, él le está refiriendo a este paciente a usted. Muy bien. No era la primera vez que el psiquiatra me enviaba a alguna persona para que yo la entrevistara. Y le pregunté a la persona que me da el expediente y le digo, pero ¿quién es esta persona? Y si usted la tenía en el grupo de la terapia, ¿cómo? ¿Quién es? No recuerdo su nombre. Me dice, es una señora que es una monjita. Digo, pero esa señora no es que viene a acompañar a los pacientes para apoyarlos. No, ella es una paciente, está hospitalizada con los pacientes de salud mental. Y no lo digo para juzgar el sector católico, porque allí yo vi muchísimos pastores y pastoras evangélicas también recluidos, ¿sabes? Eso, la salud mental, los problemas de salud mental no los podemos simplemente decir, bueno, le da este y estos otros no. Es una condición de enfermedad mental, punto. Y cuando me reúno con la hermana, una hermana flaquitita, bien recogidita, cincuentona, cuarentona picando los 50 más o menos, y nos sentamos en una pequeña oficinita, yo me di cuenta que ella tiene como como un golpe en la frente, pero tenía, yo no sé, me ayudan ustedes, los que saben más que yo de eso, como tenía la vestimenta, tenía como un tipo de borla que básicamente le tapa la frente, ¿no? Yo no sé cómo se llama eso, pero ustedes me entienden. Y yo le pregunté, le dije, hermana, usted se dio un golpe en la frente, buscando yo la manera de comenzar la conversación con ella. Y me dice, yo no quiero hablar de eso. Pero brava, se puso brava. Y yo dije, tocaste un botón que no podías tocar. Y me recogí, no hay problema, hermanita, no hay problema, hablemos de cualquier otra cosa, discúlpeme, no fue mi intención. Pero a la medida que seguimos hablando, ella fue tomando un poco de confianza y como a la mitad de la conversación me dice, ahora yo le voy a decir qué es lo que me pasó en la frente. Ah, pues si usted desea, no está obligada, con mucho gusto, la escucho con mucho detenimiento. Y me dice, mire, yo tuve una revelación de la Virgen. Y la Virgen me dijo que Dios el Padre le había dicho a ella que me dijera a mí que yo necesitaba hacer un sacrificio
y dar una profecía al pueblo de Puerto Rico. Pero antes de dar la profecía al pueblo de Puerto Rico, yo necesito entrar en penitencia, en sacrificio, para poder estar preparada, limpia espiritualmente para dar la profecía. Muy bien. Y esto que usted ve aquí es que fue la manera en que la Virgen me dio instrucciones para yo hacer el sacrificio. Ay, ¿cuáles fueron las instrucciones que le dio la Virgen para hacer el sacrificio? Pues muy sencillo. Me dijo que yo tenía que hacer un sacrificio de sangre y presentarlo al Señor. De hecho, ya estaba allí por ley 408, que es obligatoriamente, ya no fue voluntariamente. La madre principal del claustro, porque ella era una monjita del claustro, la tuvo que forzar ahí. Y mire lo que yo hacía. Como yo soy devota de la Madrecita y yo quiero adorar a Dios con todo mi corazón y estar limpia ante Dios y dar la profecía que el Señor me reveló, yo me quería purificar para estar limpia y dar la profecía. Y lo que hice fue que comencé a darme contra la pared en mi habitación hasta que me hice una apertura en la frente. Entonces tomaba la sangre de la frente y la lamía para hacer sacrificio al Señor. Claro, hago el paréntesis, estoy hablando con una persona de una condición mental. Y yo me pregunto, ¿qué imagen de Dios se fue forjando en la mente de aquella religiosa? ¿Qué imagen tenía esta mujer de Dios? Una mujer religiosa del claustro dedicada a la adoración a Dios, en un contexto de separación. Y yo me preguntaba, ¿y qué clase de imagen de Dios tiene esta pobre mujer? ¿Qué imagen se forjó en la mente de esta religiosa? ¿La de un Dios que demanda sacrificio y sangre y se deleita en castigar? ¿La de un Dios que está desesperado porque su juicio caiga sobre la humanidad? La profecía era que Puerto Rico se iba a hundir y iba a desaparecer la isla. Y con esta breve introducción yo quiero invitarles a considerar una narrativa bíblica que probablemente todos ustedes conocen, sin embargo es muy probable que no necesariamente todos estén todo lo conscientes del verdadero alcance y del significado de la misma. Quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 22. Vamos a leer 3 versos nada más. Y comienzo en el verso 1 del capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas, oigan el lenguaje y la semántica del texto, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Interesante, ¿verdad? Pero mire lo que dice el verso 12, que es donde yo me quiero concentrar. Y dijo, ya Abraham listo para hundir el puñal sobre el sacrificio, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por lo cual no me rehusaste a tu único hijo. Yo no sé qué ustedes piensan cuando leen un texto como este, pero está brutal, ¿verdad? Para que nosotros somos gente muy reverente y no nos atrevemos a decir esas cosas. Pero como yo creo que tengo una licencia de ser un poco irreverente, yo lo puedo hacer, no los voy a meter ustedes en ese predicado. Este es un texto que a mí me provoca irreverencia.
porque tradicionalmente nuestra lectura y nuestra interpretación de esta historia está más enfocada en destacar la figura de Abraham. ¿Cómo conocemos a Abraham? Como el padre de la fe. Y una de las razones por las cuales hablamos de Abraham como el padre de la fe es por este tipo de historia. Y nuestra lectura habitual de este texto está enfocada en destacar la figura de Abraham como un hombre obediente, fiel y de gran fe a Dios. Y yo no voy a entrar en debate con ustedes sobre eso, pero hablamos de su gran fe y de su espectacular obediencia. No obstante, sin pretender cancelar dichas cualidades del padre de la fe, es necesario preguntarnos si en realidad la historia es una historia, si la historia fue contada con la intención de casi venerar a Abraham, o si la historia fue contada con alguna otra intención. Y yo confío que al concluir nuestro mensaje seamos capaces de captar el propósito verdadero de contar esta historia. Mire, los versos del 1 al 18 de esta narrativa de Génesis 22 narra el momento en el cual Abraham recibe la orden divina de sacrificar a su único hijo para ofrecerlo a su Dios. ¿Cuál es la reacción de Abraham ante esta orden de Dios? ¿Cuál sería nuestra reacción ante una orden tan tajante como esta? Seamos sinceros, seamos honestos, quitémonos las máscaras. ¿Qué usted piensa de lo que Dios le está pidiendo a Abraham? Sacrificar sus hijos. La interpretación literal de este pasaje ha llevado a conclusiones teológicas reñidas con la auténtica imagen del Dios bíblico, cuya preocupación fundamental es la vida y exige que sus seguidores respetemos la vida. Pero eso de entrada no es lo que parece que dice ahí, ¿verdad? Porque es un Dios que está mandando a matar. La tradición religiosa nos enseñó y desafortunadamente se aceptó de una manera acrítica que este pasaje es la tentación o la prueba de Dios a Abraham, por lo cual se nos enseñó implícitamente a creer a un Dios injusto. Permítanme la expresión, no lo dijeron ustedes, lo estoy diciendo yo. Aparentemente a un Dios no solamente injusto, sino un Dios charlatán, que juega con la fe, los sentimientos de sus creyentes, lo cual es una barbaridad teológica inadmisible. La pregunta que necesitamos hacernos, especialmente si pretendemos defender el núcleo de esta historia, es magnificar el hecho de que Dios necesita aprobar a Abraham y por ende a nosotros. Y la pregunta que tenemos que formular es entonces, ¿cuál es realmente la intención de Dios en probar a los seres humanos? Por eso es que es importante interpretar esta historia a la luz de su contexto histórico y no a la luz de nuestras imágenes distorsionadas de Dios. Miren, ¿cuál es el contexto histórico de este pasaje? Uno de los dioses venerados en la cultura de Abraham, de donde Abraham era, de Ur de los Caldeos. Uno de los dioses venerados en la cultura de Abraham, quien vivía en Ur, una nación pagana, era un dios llamado Moloch. Muy probablemente el nombre de este dios llamado Moloch significa rey. Por lo tanto, este dios con D minúscula, con este dios rey, requiere y exige sacrificios humanos como parte del culto que se le debe brindar.
Ese era el contexto donde Abraham sale, donde Abraham se desarrolla y donde Abraham finalmente sale. Donde la gente promovía ese tipo de visión y de imagen de Dios, del Dios Moloch, que era el Dios principal en Ur de los Caldeos. Un Dios que pedía y exigía sacrificios humanos. Así que el entendimiento que Abraham posee es que los dioses piden sacrificios humanos. No podemos dudar que Abraham pudo pensar que aún Yahvé también exigía sacrificios humanos, como le exigía Moloch. O sea, para Abraham no fue extraño que Yahvé le pidiera que sacrificara a su hijo. Abraham vive en un contexto religioso en el que al ofrecer su hijo a Dios también recibía una descendencia numérica y territorial. Sin embargo, Dios se le aparece como alguien a quien no le importan los sacrificios, sino la vida y el compromiso con ella. Podríamos entonces, queridos hermanos y hermanas y amigos, podríamos decir que Dios exige a Abraham rebasarle contra todo aquello que amenaza la vida y asumir un compromiso mucho más radical y de favor hacia ella. Ese es el verdadero Dios bíblico, el que ha creado la vida, está comprometido con ella y en contra de todo aquello que amenace la vida. Ni siquiera los sacrificios de animales agradaban a Dios. El profeta Miqueas ya lo dijo de manera muy contundente. Busquen Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8 para que lo vean. Dios está hastiado de sacrificios, no le interesan los sacrificios. En realidad la intención de Dios fue poner a Abraham en prueba. Bueno, sí, pastor, porque el verso 1 dice que Dios probó a Abraham. Y ya nos fuimos literalmente con el texto, ya resolvimos el texto. Si usted quiere quedarse en esa dimensión de la reflexión teológica, fantástico. Yo no opino de esa manera. Y voy a decir por qué no opino de esa manera. Porque fue en realidad la intención de Dios probar a Abraham. ¿Qué necesidad tiene Dios de probar a Abraham? ¿Probar qué? ¿Probar para qué? Pero me parece a mí que la pregunta más importante y relevante aquí es la siguiente. Asumiendo que Dios quiere probar a Abraham, vamos a empatar el juego. Vamos a asumir que nos vamos como está el texto, Dios lo probó y fue una prueba de Dios. La pregunta que yo le hago al texto es, ¿y cuál fue la intención de Dios probar a Abraham? ¿Están conmigo? ¿Cuál fue la intención de Dios probar a Abraham? ¿Cuál fue la intención de Dios en dar órdenes a Abraham de que ofreciera el holocausto de su hijo? Mire, por muchos años hemos escuchado predicaciones y estudios bíblicos que intentan presentar la fe de Abraham como una fe extraordinaria y tomar a Abraham como el centro, como el pivote de esta historia, como si lo más importante de la historia fuera resaltar la figura de Abraham. No obstante, el énfasis definitivamente no es ese. Lo que a mi juicio parece ser la función, la intención de esta historia, en otras palabras, la intención de Dios probar a Abraham, no era probar el carácter de Abraham, era todo lo contrario, era revelarle a Abraham el carácter de Dios. Mostrarle a Abraham el carácter de Dios. El Dios de Abraham, Yahvé, no es el mismo Dios Moloch. Aquel se puede gozar en tener una imagen de un Dios sádico que se complace en el sufrimiento de los seres humanos y en probarlos y extinguirlos, inclusive asesinarlos y matarlos, pero el Dios de Abraham es el Dios de la gracia, es el Dios de la misericordia, es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte, no es el Dios que está buscando castigarnos o mandando pruebas para que nosotros de alguna manera u otra nos arrepentamos y vengamos a sus pies. Dios, el Dios de Abraham, no es un Dios sádico.
Ese no es el Dios de Abraham. El Dios de Abraham no es igual que esos otros dioses paganos que requerían sacrificio y holocausto. El texto lo muestra en el carácter de Dios más que en la fe de Abraham. Ese es el propósito de esta historia, revelarnos el carácter, la fineza de carácter que tiene Dios para la humanidad. ¿Tiene Dios necesidad de probarnos a nosotros hoy? El sacrificio de niños era una realidad abundante en los pueblos semíticos de aquella época. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Que hemos visto muy rápidamente. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? ¿Hablarnos de la gran fe de Abraham? ¿Resaltar la figura de Abraham? ¿O hablarnos del carácter de Dios? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Cuando somos capaces de leer e interpretar de manera más dinámica y de forma contextual. ¿Qué pretendía hacer Dios en la realidad al solicitar de Abraham tan aparente acto? ¿Cuál es su verdadero propósito? El objetivo de Dios consistió en utilizar la realidad y el entendimiento religioso de Abraham para mostrar el carácter, subráyelo, el carácter único de Dios. No hay un Dios como el nuestro. No hay copia and paste. Dios es Dios, punto. El Señor no está interesado en que se ofrezcan sacrificios. El Señor capitaliza el momento para revelarle a Abraham su carácter. El carácter de Dios se evidencia y se muestra en su protección, en su intervención, en su provisión. Todo eso contiene esta historia. El Dios que interviene, el Dios que protege, el Dios que interviene, el Dios que da provisión, el Dios que revela su fidelidad. Y el centro del relato no es el mandato de Dios ni la actuación obediente de Abraham. El punto culminante de esta narrativa es la orden de no tocar al niño. Es la orden de preservar la vida. Porque Dios quiere vida para ti y para mí. Dios anhela que tú y yo vivamos confiadamente en Él. Y seguros de que estamos y tenemos vida en la presencia de nuestro Señor. Abraham tomó conciencia de que está ante un Dios que prefiere la vida, no el sacrificio ni la muerte. En esta historia, en realidad, Dios se presenta como un Padre amoroso que protege, que provee, que preserva la vida, y no como un rey sanguinario que pide a sus seguidores que hagan sacrificios. Cuando usted y yo rendimos nuestro ser al Señor, seremos capaces de conocer el carácter del Señor y podremos exclamar que no hay Dios como tú. Dios es Dios de vida, iglesia. Dios no es Dios de muerte. Dios es Dios de amor. Dios no es Dios de odios. ¿Cuál es la razón por la cual Dios probó a Abraham? ¿Para descubrir el verdadero carácter de Abraham? No, para afirmar el carácter único de Dios, un Dios de vida, un Dios de provisión. Y el punto climático, el punto culminante de esta historia no es el mandato de Dios a Abraham, sino el que no tocara al niño. Abraham toma plena conciencia de que está ante un Dios que prefiere la vida, que los sacrificios y que la muerte. Esta es la palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón para compartir con esta amada iglesia y con los hermanos y hermanas y amigos que nos siguen en las redes. Continuemos adorando en nombre del Señor y afirmando que nuestro Dios es único.
afirmando que nuestro Dios promueve la vida y no la muerte. Amén. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Anhelamos, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré